et in ipso est tibi Deo Patre omnipotente in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a la luz del Papa. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, me presento ante ustedes como León XIV, no como un soberano que imparte órdenes desde un trono distante, sino como un humilde pastor que ha recorrido caminos polvorientos, que se ha sentado a la mesa de familias sencillas, que ha tomado de la mano a quienes lloran en la oscuridad de la noche, confiando en que nuestro Señor nunca abandona a sus hijos. Mi corazón arde de profundo amor por cada uno de ustedes, por la Iglesia, que es el cuerpo vivo de Cristo, y por la sagrada misión que se nos ha confiado de ser luz en un mundo a menudo sumido en las sombras. Hoy les hablo con un lenguaje de amor, esperanza y compasión, con la certeza de que el Espíritu Santo nos guía hacia un tiempo de purificación, renovación y gracia infinita. Las palabras de nuestro Salvador resuenan en mi alma tan vivas hoy como cuando las pronunció en el templo. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mateo 21, versículo 13. Estas palabras no son un eco lejano de un pasado lejano. Son una llamada vibrante, un desafío que nos interpela en este momento. Durante demasiado tiempo, en algunos rincones de nuestra amada Iglesia, la luz de la verdad ha estado oscurecida por las sombras del secretismo, por puertas cerradas por el miedo, por riquezas que no emanaban la fragancia pura del Evangelio, sino el polvo de intereses ocultos. Hoy, con humildad y determinación, los invito a acompañarme en un camino de sanación, un camino que busca devolver a la Iglesia su rostro auténtico, el rostro de Cristo, que es verdad, amor y misericordia. Este camino no es fácil, pero es necesario. No es un acto de destrucción, sino de redención. Es un retorno al corazón del Evangelio, un esfuerzo por despojar a la Iglesia de todo lo que la aleja de su misión, para ser un faro de esperanza para los pobres, los perseguidos, los olvidados. Los invito a escuchar con el corazón abierto, a orar con fe ardiente y a acompañarme en este camino de renovación, sabiendo que el Señor está con nosotros, guiándonos con su amor eterno, purificando el corazón financiero de la Iglesia. En el corazón de nuestra Iglesia, hubo un tiempo en que las riquezas se guardaban en bóvedas selladas, custodiadas por juramentos y silencios que impedían el paso a la luz. Entre quienes velaban por estas sombras se encontraba un hombre al que llamaré Cardenal Rafael Morini. Era un hombre de gran inteligencia, con una capacidad casi sobrenatural para administrar las finanzas. Pero sus manos rara vez se detenían para sostener un rosario con la ternura de un abuelo que reza por sus nietos. En cambio, sus dedos se movían con destreza entre llaves que abrían cofres a los que pocos podían acceder, cuentas en tierras lejanas y acuerdos que permanecían ocultos a los ojos de los fieles. Durante décadas, Morini gestionó el corazón financiero de la Iglesia como si fuera un reino aparte, separado del clamor de los necesitados. Sus decisiones no siempre reflejaban el mandato de Cristo de alimentar al hambriento, vestir al desnudo y acoger al forastero. Mateo 25, 35 al 36. Su influencia era tal que una sola llamada suya podía abrir puertas en bancos extranjeros, cerrar tratos en ciudades desconocidas para la mayoría de los fieles o mover sumas que nunca llegaban a donde más se necesitaban. Su poder inspiraba temor incluso entre los más influyentes, y su sombra se cernía sobre decisiones que deberían haber sido guiadas únicamente por el amor a Cristo y a su pueblo. Recuerdo una noche de 1987 cuando, siendo un joven misionero en Perú, visité un pueblo donde las familias apenas tenían para comer. Una madre, con lágrimas en los ojos, le preguntó a su padre, ¿por qué la Iglesia tiene tanto y nosotros tan poco? Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón, y desde entonces he llevado esa pregunta como una espina, recordándome nuestra responsabilidad.
La Iglesia no existe para acumular riquezas, sino para compartirlas, para ser un canal de la divina providencia que lleva pan al hambriento y consuelo al afligido. En la quietud de la oración, escuché las palabras del profeta Amós: aborrezco y desprecio sus fiestas. No me complacen sus asambleas. Amós 5:21. Dios no acepta ofrendas manchadas por el orgullo o la avaricia. Él desea un corazón puro, un corazón que se derrame como el perfume de nardo a los pies de Jesús. Juan 12:3. Un día, sin cámaras ni aplausos, firmé una carta sencilla, pero cargada del poder del Espíritu. En ella, liberé a Morini de sus responsabilidades. Su oficina fue sellada, los documentos entregados a manos limpias, los teléfonos desconectados. No fue un acto de castigo, sino de sanación. Como un cirujano que extirpa lo que envenena el cuerpo, así la Iglesia debe extirpar lo que corrompe su corazón. La reacción fue inmediata. En los bancos del extranjero, reinó un silencio inquietante, y en las oficinas de las fundaciones, los rostros se congelaron. Algunos temieron una tormenta de destrucción. Pero en lo más profundo de mi alma sabía que era un viento fresco de cambio, un soplo del Espíritu que abría las ventanas para dejar entrar la luz. En 1990, en una parroquia rural de Bolivia, vi cómo una comunidad transformó una pequeña donación de la iglesia en una escuela para sus hijos. La alegría en sus rostros me enseñó que las riquezas de la iglesia deben fluir hacia donde Cristo está presente, hacia los pobres, los marginados, los olvidados. La iglesia que oculta sus dones al pueblo de Dios traiciona el Evangelio. Pero la iglesia que abre las manos, que derrama sus tesoros, como la mujer del vaso de alabastro, refleja el corazón generoso de Cristo. Marcos 14, versículos 3 al 9, esa noche, después de tomar la decisión, fui a la Basílica de San Pedro. Me quité los zapatos, toqué el frío mármol con las rodillas junto a la tumba del apóstol Pedro y susurré: Señor, comienza de nuevo conmigo. Porque ninguna reforma nace en un papel. Toda verdadera reforma nace en el corazón, en la humilde oración de quien se pone a los pies del Maestro. He instituido nuevas directrices para que las finanzas de la Iglesia sean transparentes, para que cada centavo refleje el amor de Cristo. He pedido a los obispos que trabajen con laicos de corazón puro, que abran las cuentas a la luz y que hagan de cada decisión financiera un acto de caridad. En 1995, en una aldea de Guatemala, una comunidad recibió fondos para construir un pozo de agua. Los niños, con su risa, me enseñaron que el verdadero tesoro de la Iglesia es la alegría de sus hijos más pequeños. Los invito, queridos hijos de Argentina, Chile, México, Colombia, España, Perú y de todos los rincones del mundo, a orar para que este camino de purificación continúe. Que no haya más tesoros donde la luz no pueda entrar. Que cada obispo, cada sacerdote, cada fiel sepa que las riquezas de la Iglesia no son nuestras. Pertenecen a aquellos por quienes Cristo dio su vida. Los pobres, los perseguidos, los olvidados, el segundo paso, una diplomacia pastoral, no política. Cuando nuestro Señor envió a sus apóstoles al mundo, no les dio llaves de palacios ni mandatos diplomáticos. Los envió como ovejas en medio de lobos, con la misión de traer paz y verdad. Sin embargo, en el corazón de nuestra Iglesia, como en un huerto descuidado, crecieron ramas que no se extendían hacia el cielo, sino que se inclinaban hacia los tronos de los poderosos de este mundo. Entre esas ramas se encontraba un hombre al que llamaré Cardenal Adrián Farnal, un maestro del silencio cuyas palabras eran pocas pero mesuradas, cuya presencia era discreta pero poderosa. Farnal sabía cómo navegar por los pasillos de las embajadas, en salas adornadas con escudos de armas y susurros donde se decidían destinos. Su sonrisa era un velo tras el cual se tejían acuerdos que pocos conocían. Durante años, lideró una red invisible de vínculos entre la Iglesia y los gobiernos, una red diplomática tan sutil que solo se notaba cuando ya se estaba atrapado en ella.
Su capacidad para abrir puertas cerradas era admirada. Podía mantener abiertas las iglesias en países donde la fe estaba prohibida, suavizar leyes hostiles y convertir a los enemigos en aliados. Pero todo esto tuvo un precio. A veces guardaba silencio cuando debía hablar. A veces aceptaba condiciones que diluían la verdad para preservar posiciones de poder. En 1988, durante una visita a una comunidad perseguida en Latinoamérica, un joven sacerdote me dijo: «Santo Padre, queremos hablar, pero se nos pide que guardemos silencio para no molestar a quienes ostentan el poder». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón, un recordatorio de que la Iglesia no puede comprometer la verdad por conveniencia. En oración, escuché las palabras del apóstol Pablo: «Si repartiera todas mis posesiones para alimentar a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve». Sin amor por la verdad, cualquier paz es solo una tregua con la oscuridad. Desde el comienzo de mi ministerio, supe que la Iglesia no puede construirse sobre pactos silenciosos hechos a espaldas del pueblo de Dios. Cuando Jesús dijo, «que tú sí seas sí y tú no», cerró la puerta a los compromisos que oscurecen la verdad. Un día, con el corazón apesadumbrado pero firme, le entregué a Farnal una breve carta. En ella, le agradecía sus años de servicio y lo relevaba de sus funciones. La leyó, cerró los ojos, dejó la carta sobre la mesa y se fue sin decir palabra. En las horas siguientes, sonaron los teléfonos en las capitales del mundo. Las embajadas convocaron reuniones de emergencia. Algunos especularon sobre una crisis. Pero para mí, no era una crisis. Era un regreso al Evangelio. ¿Negoció Cristo con Pilato o con Herodes? ¿Salvaron los apóstoles sus vidas traicionando la verdad? No. Su fuerza residía en proclamar la verdad, incluso frente a la espada. En 1992, en una parroquia de Ecuador, conocí a una comunidad que había sido silenciada por acuerdos diplomáticos. Cuando les dije que podían hablar libremente, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Desde entonces, he soñado con una iglesia que habla con valentía, que no teme proclamar la verdad, incluso si incomoda a los poderosos. Nuestra diplomacia ahora será pastoral, no política. Hablaremos con presidentes, pero hablaremos de Cristo, no de ventajas. Nos reuniremos con los parlamentos, pero no para exigir privilegios, sino para recordarles a todos que toda ley debe servir a los seres humanos, no esclavizarlos. He recibido cartas de jóvenes misioneros de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Paraguay que me dicen: «Santo Padre, que estamos cansados de callar lo que vemos». Y yo respondo: «Hable ahora». Si alguien es privado de su libertad por su fe, proclame con claridad. Si los pobres son oprimidos, llámelo pecado, no una situación complicada. Creo de todo corazón que el Señor suscitará nuevos mensajeros. No aquellos que buscan recepciones en embajadas, sino aquellos que se sientan en el suelo con los refugiados, escuchan el llanto de las madres y rezan con los encarcelados. En 1995, en un campo de refugiados en África, un joven me dijo: «Santo Padre, gracias por darnos voz». Su gratitud me enseñó que la verdadera diplomacia de la Iglesia es la que escucha a los más desfavorecidos, a aquellos que no tienen voz en los círculos de poder. Es mejor no invitarnos a cenas de gala si eso significa que las puertas del cielo permanecen abiertas para nosotros. Les pido, queridos hijos, que oren por quienes hablarán en nombre de la Iglesia. Que sus palabras sean puras como el agua de manantial, firmes como la roca sobre la que Cristo edificó su Iglesia. Que nuestra diplomacia sea un reflejo del amor de Cristo, quien no buscó alianzas con los poderosos, sino que se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Juan 13, versículo 5. Que seamos una iglesia que proclame la verdad con valentía y amor. Una iglesia que no tema perturbar si eso significa ser fiel al Evangelio. Tercer paso. Custodia la fe con misericordia. El Señor nos enseña por medio del profeta.
Habito en el lugar alto y santo con un espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu del humilde y el corazón del contrito. La verdad y la misericordia deben ir de la mano. Pero en nuestra iglesia, hubo momentos en que la verdad sofocó la misericordia, cuando la ley se convirtió en un muro en lugar de un puente. En ese contexto, un hombre al que llamaré Cardenal Matthias Grunz encabezó la misión de salvaguardar la pureza de la fe. Era un teólogo brillante con una mente tan precisa como un reloj, que verificaba cada palabra según los cánones. Su escritorio estaba alineado al milímetro, y su corazón parecía seguir la misma rigidez. Grund veía cualquier desviación como una grieta en la muralla de una fortaleza que debía ser sellada inmediatamente con prohibiciones. No temía confrontar a los eruditos, prohibir libros o advertir a los obispos que, en su opinión, mostraban ambigüedad. En los pasillos del Vaticano, se le llamaba el guardián de las puertas, y muchos lo respetaban, convencidos de que sin su firmeza, la fe se disolvería en un mundo relativista. Pero vi algo diferente. Recibí cartas de sacerdotes de aldeas remotas que decían: Santo Padre, usted no nos escucha. Nuestra gente se muere de hambre y estamos siendo examinados por las palabras de una homilía. En 1985, en una parroquia de Perú, un sacerdote me confesó que lo habían reprendido por usar un lenguaje sencillo en sus homilías, pues no se adhería a la pureza de la doctrina. Su dolor me recordó las palabras de Jesús a la mujer sorprendida en adulterio: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8 y 11. La verdad no destruye, edifica. Desde el comienzo de mi ministerio, supe que custodiar la fe no significa rodearla de alambre de púas, sino guiar a las personas para que no caigan. Así que acepté la renuncia anticipada de Grund, que él mismo había presentado por si llegaba el momento. Esa noche, recogió sus libros y se retiró en silencio a un monasterio en Roma. Algunos lo vieron como un terremoto, otros como el comienzo de la primavera. Los más conservadores hablaban de caos, mientras que sacerdotes de Latinoamérica y África ahora nos escucharán. No teman a las preguntas, teman a un corazón que no responde con compasión. Hemos comenzado a reformar este servicio, incorporando no solo a teólogos, sino también a pastores, laicos y a quienes conocen el sufrimiento de los pobres. En 1990, en un pueblo de Bolivia, un catequista me mostró cómo su comunidad había encontrado refugio en la fe, no porque las palabras fueran perfectas, sino porque fueron pronunciadas con amor. Las leyes de la fe no deben vivirse en torres de marfil, sino en los caminos polvorientos por donde Jesús caminó. He pedido a los obispos que escuchen a sus comunidades. Que la doctrina sea un puente hacia Cristo, no un muro que aleja a los fieles. Les pido, hermanos y hermanas de México, Guatemala, Perú, República Dominicana y del mundo entero, que oren para que la Iglesia permanezca fiel a la verdad, pero también a la misericordia. Que la fe no sea un examen que los fieles deben aprobar, sino un don que transmitimos con amor. Que seamos una Iglesia que acoge a los quebrantados, que levanta a los caídos, que nos guía con ternura hacia la verdad, que salva una Iglesia transparente y auténtica. Nada hay oculto que no sea revelado, ningún secreto que no salga a la luz. Sin embargo, durante años vivimos como si estas palabras pudieran posponerse, ocultando las grietas y el dolor tras fachadas brillantes. En el centro de esa fachada estaba un hombre al que llamaré Cardenal Miguel Aranda, un apasionado hijo de Latinoamérica, dotado de un don extraordinario para la palabra y la capacidad de captar la atención de millones. Lideró el ministerio encargado de mostrar al mundo el rostro de la Iglesia. Bajo su liderazgo, nuestros mensajes eran refinados, hermosos, diseñados para ser aceptados por todos. Nuestras redes sociales hablaban docenas de idiomas, producíamos documentales y ganábamos premios. Parecía que la Iglesia había aprendido el lenguaje del mundo. Pero en mi corazón, sentía que ese lenguaje se alejaba del Evangelio.
Creábamos imágenes perfectas, pero dejábamos poco espacio para las heridas que estamos llamados a sanar. Cuando el clero caía en pecado grave, las noticias se suavizaban. Cuando se preguntaba sobre la riqueza o los errores, las respuestas se embellecían para sonar seguras. En 1995, una periodista argentina me escribió: Santo Padre, sus palabras son hermosas, pero no siempre percibo a Cristo en ellas. Su carta fue una lanza de verdad, un recordatorio de que el Señor nunca adornó su mensaje. Para ganar popularidad en la oración, escuché una suave reprimenda. Ay de ti cuando todos hablen bien de ti. Lucas 6:26. Jesús dijo la verdad, aunque eso lo llevó a la cruz. Una tarde, invité a Miguel a mi oficina. Permanecimos en silencio un buen rato. Él entendió por qué lo había llamado. Le dije que la iglesia no necesita parecer santa. Debe ser santa. No podemos ocultar nuestras cicatrices porque la misericordia de Dios brilla a través de ellas. Me escuchó, pero su mirada reveló que nuestros caminos se separaban. Días después, anuncié públicamente su partida. Porque lo que concierne a la luz debe hacerse en la luz. Ya no ocultaremos la verdad, aunque duela. Abriremos las puertas para que todos puedan ver que también hay lucha, dolor y arrepentimiento en la iglesia. Algunos medios católicos hablaron del riesgo de perder la confianza. Otros, como un joven bloguero de Colombia, hablaron de ello. Ya no nos dirán qué callar. Hemos revisado declaraciones, entrevistas y materiales. No por venganza, sino para devolver el aliento del Espíritu a nuestras palabras. Si suavizamos la verdad, la corregiremos. Si ocultamos el dolor, lo haremos visible. En 1990, en una parroquia de Chile, un feligrés me dijo: Santo Padre, quiero creer, pero no sé si la iglesia es sincera. Su honestidad me enseñó que la autenticidad es el puente que conecta los corazones con Cristo. Los invito, amado pueblo de Chile, Paraguay, Bolivia, Cuba y del mundo, a hacer de la iglesia una ciudad en la cima de una colina que no se puede ocultar. Mateo 5:14. Que nuestra luz ilumine incluso las grietas. Que hablemos con la honestidad y la sencillez de Cristo. Creo que este paso restaurará la confianza de quienes dejaron de escucharnos, pensando que solo protegíamos nuestra imagen. Si ven que protegemos la verdad, querrán acompañarnos. Oren por quienes llevan la palabra de la iglesia al mundo, para que hablen en nombre de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Que nuestras palabras reflejen su amor. Que no temamos revelar nuestras heridas, porque la misericordia de Dios brilla a través de ellas. Hijos míos, al contemplar estos días de cambio, recuerdo la palabra del Señor: he aquí, estoy haciendo algo nuevo. Pronto saldrá a la luz. Isaías 43, 19. En un instante, por la voluntad de Dios, los pilares que sostenían las sombras fueron removidos. Tesoros financieros ocultos, nudos diplomáticos, leyes despiadadas, fachadas perfectas construidas sobre el silencio. Todo ha salido a la luz. Pero esto es solo el comienzo. Derribar muros es más fácil que construir casas. El Señor no nos llama solo a deservar, sino a plantar un jardín donde cada alma encuentre sombra, pan, consuelo y verdad. No debemos temer si la iglesia disminuye en número, sino que crece en fidelidad. He visto lágrimas de alegría y de miedo. Algunos me han dicho: Padre Santo, hemos orado por esto durante años. Otros susurran: ¿qué vendrá después? ¿No se derrumbará todo? Les respondo como Jesús a los apóstoles en la tormenta. ¿Por qué dudan, hombres de poca fe? Mateo 8:26, las olas son altas, pero Cristo está en la barca y la orilla está a la vista. A quienes miran con favor y fe, les espera la tarea de llenar los vacíos con siervos cuyas manos vuelan a pan compartido con los pobres,
cuyas rodillas conozcan la dureza de la tierra en la oración, cuyos ojos hayan visto sufrimiento y misericordia. En 1992, en un pueblo de Guatemala, un catequista me mostró cómo su comunidad había construido una capilla con sus propias manos. Su fe sencilla me enseñó que los verdaderos líderes de la Iglesia son aquellos que sirven con humildad. Quiero que escuchemos las voces de las parroquias, las misiones y los campos de refugiados. En la elección de obispos y líderes. El mundo nos observará, buscando grietas, pero responderemos con vida. Parroquias con puertas abiertas, liturgias que rezan por la misericordia sin fronteras para los lejanos. Ustedes, hijos míos de Argentina, México, Colombia, Guatemala, Chile, Venezuela y del mundo, son parte viva de este cambio. Cada vez que perdonan a quienes los ofenden, reforman la Iglesia. Cada vez que alimentan al hambriento, reforman la Iglesia. Cada vez que dicen la verdad, incluso si son condenados, reforman la Iglesia. Sí, habrá resistencia. Algunos querrán devolver todo a las sombras. Pero les digo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, no nos detendremos porque el camino angosto lleva a la vida. Mateo 7:14 Cuando se les pregunta qué sucedió en Roma, la Iglesia recordó que su fuerza no reside en secretos ni poder, sino en la cruz y la resurrección de Cristo. Los invito a ser constructores de una Iglesia pura y sincera, donde no haya lugar para el miedo, sino para todos los que buscan a Dios. La Iglesia no son los muros, los cargos ni los títulos. La Iglesia somos nosotros, piedras vivas con las que el Señor edifica su casa. Si cada piedra está limpia, la casa resistirá cualquier tormenta. Que Jesús, Padre de la Iglesia, nos envuelva con su manto protector. Y que el Espíritu Santo nos dé la valentía de ser luz en el mundo. Amén. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.
fachadas perfectas construidas sobre el silencio. Todo ha salido a la luz. Pero esto es solo el comienzo. Derribar muros es más fácil que construir casas. El Señor no nos llama solo a deservar, sino a plantar un jardín donde cada alma encuentre sombra, pan, consuelo y verdad. No debemos temer si la iglesia disminuye en número, sino que crece en fidelidad. He visto lágrimas de alegría y de miedo. Algunos me han dicho, Padre Santo, hemos orado por esto durante años. Otros susurran, ¿qué vendrá después? ¿No se derrumbará todo? Les respondo como Jesús a los apóstoles en la tormenta.